Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica entre 2010 y 2014, fue la primera mujer en alcanzar ese cargo en su país y una de las voces más respetadas de la democracia latinoamericana. Especialista en gobernabilidad, seguridad, políticas públicas, tiene una larga trayectoria que incluye la vicepresidencia, el Ministerio de Seguridad y un papel destacado en organismos internacionales. Hoy, reconocida mundialmente por la defensa del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática, está a punto de asumir la presidencia del Club de Madrid, organización que reúne a expresidentes y exjefes de gobierno de todo el mundo. Una líder moderada, con visión global y experiencia en esos desafíos que enfrenta la democracia en estos tiempos de polarización. Bienvenida, señora presidenta. Muchas gracias, estimado Jorge. Es un gran gusto para mí acompañarte en este programa y aprovecho también pues para reconocerle a Cadal sus luchas en favor de la democracia, en favor de la libertad, promocionando precisamente estos valores. Muchas gracias. Y la primera pregunta es si vivimos una época de cambio o un cambio de época. Yo creo que no hay la menor duda que estamos en un cambio de época, básicamente caracterizado por un gran cambio en los principales pilares que sostuvieron el consenso global del orden internacional fundado a partir de la posguerra fría. Me refiero a ese consenso que abrigó la democracia liberal como el sistema idóneo político para organizarnos, que abrigó también las reglas del comercio internacional y la profundización de las cadenas globales de valor, el consenso que también promovió el fortalecimiento del sistema multilateral. Todo eso está hoy, Jorge, en cuestionamiento, por lo cual efectivamente podemos decir que estamos frente a un cambio de época. ¿Ve riesgo de que más países caigan en crisis institucionales profundas? Sin duda alguna que sí, y yo no quisiera ser tan categórica en esto, pero ¿qué es lo que me lleva a afirmarlo? Cuando analizamos cualquiera de los informes más robustos que existen, presentados cada año por organizaciones que dan seguimiento al comportamiento de los atributos de la democracia, como lo es IDEA Internacional, como es la Unidad de Inteligencia del Economist, como es también la organización VIDEM. Todos ellos concuerdan en afirmar que son más los países que se mueven en la dirección autoritaria que aquellos que se mueven en la dirección democrática, casi que es el doble. Y aún en los casos de países que ya empiezan a observar características autocráticas en sus formas de gobierno, las circunstancias cada vez empeoran más, es decir, que cada vez se vuelven más represivos. De manera que pareciera que todavía nos queda algún tiempo en donde se puedan profundizar estas situaciones antes de empezar a ver, esperamos, ¿verdad?, poder ver un tipo, digamos, de reversión en la tendencia. ¿Cómo ve el estado actual de la democracia en América Latina y el Caribe? Bueno, de nuevo, si nos basamos, a mí no me gusta, a veces los presidentes presumen de saber de todo, y por lo menos yo trato de fundamentar muchos de los aprendizajes que tuve en política en una revisión constante y permanente de fuentes de información confiables. Y lo que estamos viendo, más allá de las experiencias personales y muy cercanas que algunos tenemos, yo personalmente he estado muy involucrada en las luchas de las comunidades democráticas que están enfrentando a los regímenes de Nicaragua, a los de Venezuela, a la situación de Cuba. Pero más allá de los testimonios, de esas experiencias personales, esos mismos estudios que citaba antes, lo que nos está diciendo es que si bien América Latina todavía es la comunidad de naciones más amplia del mundo, es la región que ha experimentado por más años consecutivos
el deterioro más acelerado. Y esto, sin duda alguna, creo que lo estamos viendo todos los días en las noticias que recibimos y de nuevo en los testimonios de muchas periodistas, representantes de la sociedad civil, jueces, etcétera, que están padeciendo persecución. Es una región que no le hace daño a nadie, pero se hace daño a sí misma, y es muy difícil la institucionalidad en América Latina. Muy bien presentado en esos términos. Sin embargo, quiero decirte que, bueno, sí, efectivamente, somos una nación que hemos sido ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de ausencia de instrumentos letales de tipo atómico. Somos una región que desde hace muchísimos años no registra guerras o conflictos militares entre naciones, pero como bien lo dice, nos estamos haciendo daños a nosotros mismos, no solamente por el deterioro democrático, la persecución de los derechos humanos, sino también por un fenómeno que viene creciendo, que es la presencia del crimen organizado, lo cual nos ha llevado a algunos que hemos trabajado en estos temas a hablar de que ya América Latina no solamente tiene un problema de gobernanza democrática, sino también un problema de gobernanza criminal. Usted fue ministra de Seguridad, ¿y qué aprendió enfrentando al crimen organizado que valga para toda la región, por supuesto? Cuando yo asumí este cargo, la región experimentaba o tenía un contexto sumamente diferente. Era apenas esa, digamos, explosión de poder que las bandas ligadas al mercado ilícito de la cocaína empezaban a mostrar, pero especialmente en esa época contenidos esos carteles en Colombia. Y ya hablábamos de que en la región, aparte de países productores, fundamentalmente en ese momento Colombia, existían otros países como Centroamérica que eran países de tránsito y además no hablábamos de consumo. Muchos años después, casi 30 años después, lo que estamos viendo es un escenario verdaderamente desolador, en donde ya América Latina se consolidó como el principal productor de la cocaína. En un 100% sale de Colombia, Perú y Bolivia, en donde ya todos los países están experimentando no solamente el tránsito, sino también esquemas de inserción en las cadenas de producción. Están experimentando un crecimiento del consumo. Ya América Latina es la tercera región de más consumo de cocaína a nivel global. Y lo que es más preocupante, Jorge, es que estos grupos lograron diversificar sus operaciones y ya hoy también América Latina se ha convertido en el hub principal de al menos 10 mercados ilícitos del mundo. ¿Y qué me dice de el rol de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela? Bueno, vamos a ver, ahí la dificultad que se tiene para poder analizar este tema es la diversidad de variables que confluyen en este momento en el escenario venezolano. Está en primer término la variable del crimen organizado, que ha sido por lo menos hasta el día de hoy la principal justificación que los Estados Unidos han manifestado. Algo que al haber precisamente la administración Trump cambiado el enfoque frente al crimen organizado al momento de declarar a los criminales como terroristas, pues les ha permitido movilizar o hacer este despliegue militar inédito en nuestra región. Entonces, por un lado tenemos eso. En ese sentido, yo sí estoy convencida de que Venezuela se ha prestado para que grupos inicialmente colombianos se les facilitara la salida de droga por Venezuela, y que también estos esquemas criminales han penetrado al ejército venezolano y al gobierno venezolano. Y los otros dos temas que se, digamos, mezclan en este escenario son aquellos relacionados con un apetito por parte de Estados Unidos de controlar o tener mayor control sobre las riquezas minerales que tiene Venezuela, dado que Venezuela también ha estado facilitando el acceso a las mismas a China y a Rusia. Y finalmente el tema de la democracia. Es claro que ese es un gobierno que ha usurpado el poder, es claro que desconoció los resultados electorales
hizo un abierto fraude. Y bueno, esto se suma entonces también a las inquietudes, de manera que es un escenario complejo y que es muy difícil anticipar, Jorge, cómo va a terminar decantándose el proceso. El Salvador, Nayib Bukele, que se ha convertido en una suerte de espejo para algunos dirigentes y algunos presidentes inclusive de América Latina, es pasar de un extremo al otro en cuanto a política de seguridad. Dos consideraciones importantes. El Salvador es un país diminuto. Y además es un país que por su ubicación geográfica estuvo siempre muy al margen de todos estos flujos grandes de droga que transitaban por nuestra región. Basta coger un mapa para confirmar lo que les estoy diciendo. De manera que el fenómeno criminal que vivía El Salvador es muy diferente a muchos otros países de la región, quienes pretenden hacer un copy-paste de las recetas de Bukele. Se equivocan enormemente y con todo respeto muestran una gran ignorancia de la diferencia en las realidades. Por ejemplo, Bukele se atrevió con un gran irrespeto a mi modo de ver y sugerir que el gobierno mexicano debía seguir su receta, pero por favor, México es un país de grandes escalas geográficas, muchísimo más complejo desde el punto de vista de su federalismo, pero por sobre todo con un problema criminal totalmente diferente de otras escalas que El Salvador no las tuvo. Y el segundo elemento que sí vale la pena mencionar es que por lo menos aquellos gobernantes que lo hemos hecho en su momento, con todos los errores que podamos haber cometido, pero lo hemos hecho con fidelidad a los preceptos democráticos y de Estado de Derecho, nos cuesta justificar políticas que generen grandes alteraciones en estas variables. Por una simple razón, es posible que se solucione, aunque sea temporalmente, un problema puntual, pero la herencia que puede quedar ahí de deterioro democrático y debilitamiento de los balances de poderes pueden seguirla sufriendo los pueblos por muchos años más. Señora Presidenta, ¿cómo se recupera la confianza pública cuando la política está en crisis permanente? Sí, ciertamente es uno de los mayores desafíos y en este momento no hay respuestas claras. Yo diría que hay básicamente la obligación, existe la obligación de moverse en casi que dos tipos de frentes. Un frente que es el que tiene que ver con políticas públicas, parte del crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones políticas que han arrastrado precisamente a las democracias hacia escenarios de gran deterioro, tienen que ver con problemas a los que no se les dio respuesta oportunamente, y yo me atrevería a decir que el más tóxico de él es precisamente las desigualdades. Desigualdades ya no solamente en distribución de ingresos, sino también acceso a las oportunidades que se quedaron más evidenciadas con la globalización de las economías. Unos sectores se guindaron con mucho éxito, pero otros sectores se quedaron rezagados. Pero también es la desigualdad en el acceso a las oportunidades y en el acceso al poder político. En eso claramente el Latinobarómetro nos ha venido diciendo desde hace muchísimos años que en unos porcentajes que ninguna otra región tiene en América Latina, casi que más del 70% de la gente responde sistemáticamente que los gobiernos resuelven en favor de las élites y no en favor del pueblo. Y el otro, entonces ahí hay que hacer cosas, definitivamente hay que poner las barbas en remojo, y en el campo de las políticas públicas tenemos que prestar atención también al tema de la distribución de las oportunidades. Y la otra área es la que tiene que ver con cómo socializamos la información, cómo nos comunicamos, el papel de la desinformación, de la posverdad y este fenómeno masivo de las redes sociales que precisamente hacen que la desinformación pues hoy viaje a una velocidad que es muy difícil de desmontar. En esta área hay toda una discusión abierta, no es claro cómo podemos caminar. Yo soy de la tesis de que países como América Latina deberían adscribir protocolos internacionales, tratar de coordinar a nivel multilateral
para mejorar las regulaciones en todo lo que es el funcionamiento de las plataformas tecnológicas, con el cuidado, por supuesto, de no impactar la libertad de expresión. ¿Qué es peor, la desinformación o la polarización? Los dos fenómenos o los dos problemas vienen de la mano. Seamos claros, la desinformación existe desde que la información misma existe. Los fake news existen desde que las mismas noticias existen. La diferencia es que las redes sociales, con las características de la viralidad, de la velocidad, le han dado una magnitud a la penetración de la desinformación que hace muy difícil los procesos de esclarecimiento. Cuando vemos cuál ha sido el papel de la desinformación y lo que llamamos los movimientos posverdad, es fundamentalmente cuestionar los bastiones que sostuvieron por muchos años los grandes acuerdos basados en fuentes rigurosas. Se cuestiona la ciencia, se cuestiona el rigor académico, se cuestionan las fuentes de información más sólidas que existen, y a partir de ahí, de alguna manera, se hace una especie de reseteo de las mentalidades de las personas conectadas en las redes sociales, para empezar a partir de ahí a sembrar una serie de sentimientos de desconcierto, de incertidumbre, de resentimiento y en consecuencia de polarización, cuando las sociedades se dividen entre buenos y malos. Los populistas son hoy precisamente quienes vienen ganando elecciones, quienes salen mejor en las encuestas, porque han sido los líderes menos escrupulosos, capaces no solamente de lanzar campañas de desinformación, sino en un segundo término también polarizar a sus sociedades, y por eso es que estamos como estamos hoy. Señora Presidenta, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, de nuevo a las órdenes. Y en tiempos en que la democracia parece un ejercicio cada vez más frágil, la voz de Laura Chinchilla recuerda algo esencial: que las instituciones no se sostienen solas, que la moderación no es debilidad y que la política, cuando se entiende como servicio y no como trinchera, todavía puede ofrecer futuro. Esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.